Unidad 1. Contexto de la psicología educativa. Actividad 2. Psicología, educación y Estado. Presentado por los siguientes estudiantes: Cáceres Alba Lucía, Cristancho Salazar Ingrid Natalí, Marín Gómez Darley Genaro, Ríos Estrada Hernando. En el siguiente video se hablará del marco legal relacionado con la psicología educativa, los principales exponentes de la teoría, el rol del estudiante, el rol del docente y psicólogo educativo. El rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y personal, que se basa en una concepción integral individual en la dignidad, en los derechos y deberes. Esto nos dice la Constitución de 1991 en el artículo 67. También busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La formación moral, intelectual y física, derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Una educación gratuita en las instituciones del Estado y permanencia en el sistema educativo, como también la nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales y en los términos que señalen la Constitución y la ley. Hablaremos de la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación. Este es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Derecho a la educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter de servicio público. También define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica, primaria y secundaria, y media, educación no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a las personas que requieren rehabilitación social. En esta ley rescataremos el artículo 2. Es un servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas y los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal y la educación informal. Tenemos el artículo 3, prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. El artículo 4 nos habla de la calidad y el cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación. El artículo 5, fines de la educación. Participar en la toma de decisiones que lo afecten en diferentes ámbitos. El artículo 6 dice que toda comunidad educativa, de acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos en los términos de la presente ley. El artículo 7, la familia. La familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos. Siguiendo con el artículo 8, la sociedad. Esta es responsable de la educación con la familia y el Estado. Terminando con el artículo 9, el derecho a la educación. El desarrollo del derecho a la educación se regirá por la ley especial de carácter estatutario. El rol del psicólogo educativo en la Ley 30 de 1992, Ley de la Educación Superior, donde es un conjunto de normas, reglamentos y estatutos que regulan el funcionamiento de la institución. Acá tenemos la educación superior accesible, habilidades integrales, promover la formación con servicio de calidad. En estos comprenden los siguientes artículos: el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 111 y 117. También tenemos un funcionamiento, donde comprenden los campos de acción. En ellos encontramos la técnica, la ciencia, tecnología, humanidades, arte y filosofía. Por último, en el marco legal tenemos el Plan Decenal de Educación 2016-2026. Estableció que cada 10 años el país formulará un Plan Nacional de Desarrollo Educativo
que incluirá las acciones correspondientes para dar el cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. En él se basan los siguientes principios: promueve el desarrollo económico y social del país con calidad educativa en el posconflicto, aporte de la construcción de una cultura ciudadana y de desarrollo individual y colectivo que contribuyan a las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que requiere el país. Dentro de los principales exponentes tenemos en la teoría conductual a John Watson, que fue quien desarrolló el conductismo. El conductismo es una de las principales corrientes psicológicas. Tenemos a Edward Thorndike, el principal antecesor de la psicología conductista. Él básicamente establece que aprender es el establecimiento de conexiones entre estímulos y respuestas. Skinner condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo. Y tenemos también a Ivan Pavlov, quien formuló la ley del reflejo condicional. Dentro de los exponentes de la teoría cognitiva, a Piaget, que aportó al estudio de la infancia por sus teorías del desarrollo cognitivo y la inteligencia. Tenemos a Vygotsky, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. A Jerome Bruner, quien fue el que fundó el Centro de Estudios Cognitivos, desarrolló la teoría del aprendizaje por descubrimiento. David Ansuber, quien es el creador del aprendizaje significativo, una de las personalidades del conductismo. Y Robert Galney, quien sostiene que el cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. La teoría humanista tiene exponentes como Abraham Maslow, quien la concibe básicamente como psicología del ser y no del tener. Toma en cuenta elementos importantes como la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre. En compañía de Carl Rogers, llegaron a fundar el enfoque humanista en psicología. También tenemos a Rollo Mar y se diferencia de los otros al demostrar un entendimiento más agudo de las dimensiones trágicas de la existencia humana. Dentro de la teoría constructivista tenemos a Jean Piaget, que sostiene que el conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio. También está Vygotsky, que se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y el medio en el cual se desarrolla. Y David Husserl, los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del individuo. ¿Cómo se aprende? Métodos y técnicas. Para la teoría conductual, la propuesta metodológica de Watson exigía basarse en la observación de la conducta, y en este caso de la conducta verbal, y por tanto el pensamiento debería haberse inferido del lenguaje. Pero la propuesta, por sí decir filosófica, era la de negar existencia real al pensamiento y asimilarlo directamente al lenguaje. Tenemos los siguientes métodos. La motivación se ajena al estudiante. Se desarrolla únicamente la memoria. Cree la dependencia del alumno a estímulos externos y la relación educando-educador es sumamente pobre. Para la teoría cognitiva, para aprender un concepto tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa como material de fondo para la nueva información. El aprendizaje también requiere que la combinación de tres aspectos sean primordiales, como las esencias lógicos, cognitivos y afectivos. El aspecto lógico implica el material que va a ser aprendido con coherencia interna para facilitar el aprendizaje. El cognitivo toma en cuenta el desarrollo de las habilidades de pensamientos y procedimientos de información. Y por último, el aspecto afectivo tiene en cuenta las condiciones emocionales tanto estudiantes como docentes. Papalia, Westcott y Dusky. Para la teoría humanista, según Carl Rogers, aprendizaje significativo implica experiencia directa, pensamientos y sentimientos que involucran a toda una persona. Asimismo, tiene un impacto en la conducta y en las actitudes e incluso puede llegar a cambiar en la personalidad de la persona. Establece modelos de desarrollo de la creatividad, impulsa los valores humanos.
Todos los seres humanos tienen un deseo natural por el aprender. El aprendizaje se hace significativo cuando el tema es relevante para el aprendiz. Por último, la teoría constructivista. Cuando se asocia el constructivismo con la educación, a menudo se encuentra que el principal problema es que este enfoque se ha entendido como dejar en libertad a los estudiantes para que aprendan con su propio ritmo, lo cual muchas veces de forma implícita sostiene que el docente no se involucra en el proceso, solo proporciona los insumos, luego deja que los estudiantes trabajen con el material propuesto y lleguen a sus conclusiones, a lo que algunos docentes denominan como construir el conocimiento. Complementamos a la teoría cognitiva, donde Bruckner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Esto implica que el alumno aprenda mediante el descubrimiento de relaciones entre conceptos y preposiciones. Para complementar en la teoría constructivista, también esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye. El alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Rol del estudiante. Teoría conductual. El alumno obedece y cumple con las órdenes dependiendo del maestro, donde realiza tareas en las cuales el comportamiento puede ser observado, medido y evaluado directamente. Se utilizan dos fuentes, el receptor pasivo para aprender lo enseñado y el activo para reproducir el conocimiento indicado. Teoría cognitiva. El estudiante es activo y procesa la información, lo cual fortalece sus competencias cognitivas para resolver problemas. Se enfoca en aprender por medio de 1. Adaptación e inteligencia. 2. Asimilación. 3. Acomodación. Siguiente teoría. Teoría humanista. Tener la capacidad de aprender por medio de las experiencias vividas. Por ello debe ser constructor del conocimiento, creativo, solidario, participativo. Debe tener la conciencia de la existencia o motivación. Se enfoca en que el estudiante se sienta seguro de expresar lo que le sea interesante. Teoría constructivista. El alumno debe ser observado con un sujeto que posee un alto nivel cognitivo. Debe enlazar, extender, restaurar e interpretar para poder construir desde el conocimiento de la experiencia, amoldándose a las cosas, interactuando con el medio. Para Piaget, el aprendizaje debe ser eficaz, requiere que el estudiante piense, actúe, revise, expande y revise la información. Rol del docente. Teoría conductual. El docente poseedor del conocimiento se encarga de organizar, planificar, dirigir el aprendizaje. El docente es el que controla los estímulos. La evaluación es cuantitativa. La relación docente-alumno es poco interactiva. Posee competencias aprendidas que las transmite de acuerdo a una planificación para alcanzar sus objetivos. Teoría cognitiva. El docente promueve la reflexión y el desarrollo de actitudes. Parte de la idea es que los alumnos aprendan a aprender, implementando técnicas de aprendizaje con los cuales superen dificultades e incrementen habilidades mediando el proceso de construcción del conocimiento, guiando y facilitando el aprendizaje. Este contribuye al desarrollo de estrategias. Teoría humanista. La función del docente es flexible, construye y orienta el proceso, siendo un facilitador, crea un ambiente de aceptación en el grupo, brinda el aprendizaje a los estudiantes mediante el crecimiento personal. Teoría constructivista. Centra su enseñanza en actividades reales que permitan transferencias con situaciones del día a día. El docente promueve y fomenta la participación, ya que genera ambientes de participación activa, haciendo posible edificar el conocimiento científico y tecnológico. Para terminar en los conceptos específicos o palabras claves de la teoría conductual tenemos el rol, el psicólogo, docente, estímulos, conducta, respuesta, estudiante, método y evaluación. Para la teoría cognitiva tenemos los siguientes conceptos: aprendizaje, significativo, razonamiento, alumno, enseñanza, aprender, percepción, estructuras cognitivas, grupal, memoria y lenguaje.
En la teoría humanista tenemos los siguientes conceptos específicos: orienta, facilita, guía, educativo, autoconfianza, autoevaluación, integral. Y por último, la teoría constructivista: el aprendizaje social, autonomía, construcción, estrategias y activo.